Bien, como acabamos de ver, las herencias pueden traer más de un quebradero de cabeza. Pues bien, para hablar de ello nos acompaña Joan Carles Oller, decano del Colegio Notarial de Cataluña. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, parece ser que recibir una herencia no siempre es una buena noticia. ¿O sí? Pienso que en líneas generales sigue siendo una buena noticia todavía recibir una herencia, aunque efectivamente hay que ir con cuidado, ser prudente, hacer todas las averiguaciones necesarias, porque en algún supuesto pues podría haber alguna sorpresa desagradable. Lo mejor siempre es asesorarse, un asesor, preferentemente un notario, que valore los pros y los contras. Recuerden, los ciudadanos, que el asesoramiento del notario es gratuito y está incluido en la propia remuneración que se satisface de sus honorarios. Bien, y empezando por el principio, ¿cómo se comunica a un titular que eres, el digno heredero de una propiedad o de...? Sí, más que comunicarse son los familiares directos, más directos de la persona fallecida, los que deben actuar y hacer las gestiones oportunas. En muchas ocasiones normalmente tendrán seguramente una copia ya del testamento que había otorgado su familiar y ya les puede dar una idea de quién son las personas favorecidas. En cualquier caso, siempre hay que hacer un trámite que es la obtención del certificado del Registro General de Actos de Última Voluntad, que nos dice primero si hay testamento, y en el caso de que lo hubiere, cuál es el último, que es el válido y que revoca todas las anteriores. Una vez obtenido esta certificación, entonces, en el caso de que no hubiese testamento, tendría que hacerse un acta de declaración de herederos, que siendo familiares directos, cónyuge, ascendientes o descendientes, se otorga ante notario, y ya con otros familiares, entonces se otorga judicialmente, en última instancia, heredaría al Estado. Ya con todo esto, tanto certificado de función, certificado del registro de últimas voluntades, la copia del testamento o bien el acta de declaración de herederos que determina quién es el heredero, se puede ya proceder a formalizar la herencia y adjudicación de los bienes. Claro, y si no se tiene una relación directa con el difunto, ¿cómo se produce este trámite? ¿Esas cargas fiscales también le corresponden al heredero? Sí, siempre. Las cargas fiscales siempre corresponden al heredero. Normalmente, si, aunque no sea un familiar directo, es un allegado, pudiese ser un amigo, etcétera, la persona o institución que pudiese estar beneficiada, el propio testador ya se ha encargado de comunicarlo previamente para el caso de fallecimiento, que tiene otorgado un testamento en su favor. Esto es lo más normal. A los efectos fiscales, efectivamente, la carga en principio fiscal de lo que es el gasto, podríamos decir, y la carga dineraria más importante que tiene una herencia, el importe de los impuestos, ¿no? Entonces, efectivamente, el impuesto de sucesiones se satisface en todo caso, pero, como es bien sabido, cuando no se trata de familiares directos, sabemos que el impuesto de sucesiones está descentralizado en España, corresponde a las comunidades autónomas que tienen importantes bonificaciones, pero cuando se trata ya de familiares más lejanos, a medida que se aleja el parentesco, se va primero, en caso de parientes colaterales, hermanos, sobrinos, etcétera, esas bonificaciones no acostumbran a existir o se reducen mucho, y además no solo eso, sino que la cuota que tiene que satisfacer tiene un incremento proporcional a medida que se va alejando el parentesco, hasta el punto de que cuando ya no existe ese parentesco, no, que es una persona, digamos, extraña, que no está unida al testador y es el beneficiario del testamento por vínculos familiares, pues entonces realmente la carga impositiva puede llegar a ser elevada. En estos casos podría acercarse o incluso llegar pues, al 20%, que ascendiese el impuesto al 20% del valor de los bienes de la herencia incluso, pero esto solo en estos casos ya más excepcionales. ¿Los españoles solemos tener nuestro testamento bien hecho, señor Oller, o no? Los españoles somos muy previsores. Es el país de la Unión Europea en el que hay otorgados seguramente más testamentos. Supera el 60% de ciudadanos españoles que tienen otorgado el testamento. Nos gusta organizar bien, dejar bien las cosas organizadas y previstas, incluso en algunas comunidades autónomas. Estamos aquí, por ejemplo, en Cataluña, todavía hay esa tendencia a ser previsores, las cuestiones económicas, etcétera. Yo creo que realmente esto es uno de los aspectos que cabe valorar. Cada vez, sobre todo, pues las personas a lo mejor somos más longevas, se alarga la vida, y entonces es muy importante tener bien previsto, bien organizado la sucesión, sobre si es una pareja, pues el caso de fallecer uno, pues el otro, los hijos, etcétera. Eso los españoles realmente somos muy previsores. Señor Oller, pero ¿cuándo es el momento cuando uno se plantea, pues todo al final va a ser un auténtico quebradero de cabeza, va a ser un problema esto de la herencia?
¿A partir de qué momento? Una vez que analizamos pros, contras. Efectivamente. Lo importante, como hemos dicho, es asesorarse por el profesional correspondiente. Este tema hereditario, pues los notarios aquí tenemos un papel muy importante, que le digo, podemos asesorar gratuitamente a los ciudadanos. El planteamiento tiene que ser el siguiente, básicamente. Una vez que ya se han hecho todas esas gestiones anteriores que hemos estado comentando y que los herederos presuntos pues ya tienen ese conocimiento de su derecho a la herencia, antes de hacer la escritura de herencia y aceptarla, porque luego, una vez aceptadas, las cosas ya son más complejas y se complican, es cuando debe de ponderarse esa situación bien de la herencia, porque heredamos todo, heredamos los bienes y también las deudas del causante. Entonces, por una parte, ver qué bienes hay y cuál es su valor, y por otra parte, ver cuáles son las deudas que había dejado el causante. A veces podemos desconocerlas de momento, pero tampoco es tan difícil hacer una averiguación. Por ejemplo, dirigiéndonos a las entidades financieras con las que sabemos que tenía relación habitual la persona fallecida. Hay unos registros también en el Banco de España donde salen las deudas con las entidades financieras que tenían las personas, ver los ejemplares de los impuestos que se ha liquidado. Ahí normalmente figura todo esto, una comprobación de la situación de cargas de las propiedades inmobiliarias en el registro de la propiedad. Por otra parte, también nos podemos dirigir a la notaría que nos haga un cálculo de los costes, sobre todo fiscales, que hemos visto en el caso de parientes ya más lejanos, que puede alcanzar pues un importe importante. Entonces, lo que tiene que hacer el heredero, antes de aceptar la herencia, es ver, por una parte, todos los bienes que va a heredar, sumadas las deudas que tenía el causante a las suyas propias. Cuidado, esto es muy importante porque el mejor heredero también tenía sus deudas propias. Y por otra parte, todos los costes que le va a suponer la herencia, entonces ver si con su patrimonio personal más lo que va a heredar, tiene capacidad económica suficiente para hacer frente a esos gastos. Bien. O sea, tampoco es tan complicado. Pero claro, si uno renuncia a tener esa herencia, ¿quién se lo queda? Señor Uller. Depende de la situación. Esto está previsto legalmente y entonces si una persona renuncia, primero hay que ver si hay testamento. Si hay testamento, lo primero, si hay un sustituto previsto para el caso de una renuncia, que puede ser habitual, entra el sustituto. Es decir, esto, por ejemplo, es habitual, de nombrar heredero a un hijo, pero es decir, para el caso de que renuncie o fallezca, etcétera, pues entonces que entre en su lugar sus hijos, los nietos del causante. Si no está previsto el sustituto, entonces, si hay varios herederos, acrece, es la expresión técnico-jurídica, o aumenta la parte de los otros herederos, que son los que se benefician o aprovechan de esa renuncia del otro heredero. Si renuncian todos, entonces se abre lo que se llama la sucesión a pintestato, sucesión legal, es decir, la ley prevé a quién va a ir esa herencia, que es a los familiares más directos. Por ese orden se empieza por el más cercano y si renunciase, pues entonces se va de pariente cada vez más lejano, y en última instancia la sucesión legal llega solo hasta los primos hermanos. Si no hay hasta primos hermanos o renunciasen todos, en fin, todos los familiares, en última instancia heredaría el Estado, que el Estado, para eso es el Estado, tiene un privilegio, es decir, que se da legalmente se da por aceptada la herencia por el Estado a beneficio de inventario. Quiere decirse que el Estado en ningún caso responde con los propios bienes del Estado de las deudas del causante, que ese es el peligro que sí tienen, que eso es una cosa muy importante que tienen que saber los ciudadanos, que cuando aceptas una herencia, por eso primero, esa investigación, esa labor previa de asesoramiento. Los ciudadanos, cuando heredan, responden de las deudas del causante con los bienes de la herencia, pero también con su propio patrimonio personal. Pero bueno, hay soluciones. Pero claro, entonces la deuda del difunto, por así decirlo, ¿quién se hace cargo de ella? Bueno, la deuda, ¿no? En última instancia siempre hay un heredero, porque en última instancia sería el Estado. Y entonces aunque no quisiéramos la herencia, la deuda sí la pagamos. El Estado se queda con la propiedad. También puede renunciar, el Estado podría renunciar. El Estado, entonces lo que podrían hacer los acreedores es dirigirse contra los bienes de la herencia y cobrar lo que pudiesen de esos bienes de la herencia, si renunciasen todos, hasta el propio Estado. Pero el Estado normalmente, si hay bienes inmobiliarios, bueno, y que la herencia, digamos, no es gravosa, no superan las deudas, pues el valor de los bienes de la herencia, pues en última instancia se liquidan los bienes, se pagan las deudas y el remanente queda para los herederos o para el propio Estado. En última instancia, digo, si renunciasen todos, evidentemente los acreedores podrían adjudicarse, mediante un procedimiento judicial, adjudicarse los bienes y cobrarse lo que pudiera ser de las deudas. Pero eso le tengo que decir que también estos supuestos más extremos son bastante excepcionales. Normalmente, muchas veces es un problema de liquidez, hay soluciones. O sea, pero que antes de que se convierta en una auténtica pesadilla, ¿podemos deshacernos de esa carga, digámoslo así, económica que nos va a suponer? Sí, esto siempre. Se puede renunciar, pero como lo decía, a veces
a veces hay soluciones, o sea que las soluciones dependen muchas veces de cuál es el problema y de la gravedad de ese problema. En ocasiones podemos decir, será simplemente, como le decía, una falta de liquidez, a lo mejor hay bienes suficientes para pagar las deudas, pero no hay un dinero líquido. Pues oiga, igual la solución es pedir un pequeño crédito puente a una entidad financiera por un pequeño periodo de tiempo, y con eso ya se puede pagar los impuestos y luego adjudicarse los bienes y el dinero de la herencia. En otras ocasiones el problema será de las deudas, se puede negociar con los acreedores. Bueno, y tengo entendido, señor Ullé, que hay empresas que compran herencias, ¿es así o no? Sí, también se puede, también se da el caso, se da el supuesto. Pero yo lo que insisto, esta es una opción, o sea, es una opción en un caso de una persona que se encuentra en una situación que ya vea muy complicada y no vea soluble, pues puede ser otra de las soluciones, ya le digo, de negociar con los herederos. Pero en ocasiones la herencia será totalmente deficitaria, que las deudas... ¿Y esto de renunciar por partes? ¿Renuncio a una parte de la herencia para la otra no? No, vamos a ver. Vamos a ver. Todo en el lote. Vamos a ver. Aquí las medias tintas no valen. No valen, ¿no? Aquí no va. Aquí las medias hay que pensárselo bien antes, hay que asesorarse bien. Pero una vez hemos renunciado, está renunciado, igual que si se acepta, una vez has aceptado, ya está. O sea que aquí o lo tomas o lo dejas. Bueno, pues habrá que analizarse muy bien si aceptamos o no la herencia. Joan Carles Ullé, muchísimas gracias por la visita y por toda esta información, que seguro que a más de uno les va a venir muy bien. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues por hoy estamos llegando ya al final del programa, pero mañana volvemos para recuperar el legado de una profesional de la televisión que aquellos telespectadores que tienen más de 40 años seguro que recuerdan muy bien, Marta. Claro que sí, más de una vez.